Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi dolor en la sequedad del verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. Con cántico de liberación me apoderarás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sé como el caballo como el mundo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores hay para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea de misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y los dos últimos versículos del Salmo 33, el 3 último versículo del versículo 20, 21 y 22 del Salmo siguiente, dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo cielo. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Qué bueno que podemos tener perdón, como leíamos en el Salmo 32. Él dice que mientras callé, mientras no confesamos nuestros pecados, mientras no nos acercamos al Señor, nuestra vida se siente mal, pero cuando nos acercamos a Él encontramos el perdón. Y el Salmo 33 dice que es nuestro refugio, que nos da fortaleza, que nos ayuda, que podemos esperar en Él. Y a veces esta cuestión de la espera es difícil, pero el Señor siempre está para socorrernos, sabemos que el Señor está ahí. Y voy a ver que se pongan de pie conmigo y podamos cantar esta canción que tiene que ver con este salmo que hablábamos, ¿no? Que por ahí hay momentos en que tenemos que esperar en el Señor, pero tenemos una confianza, tenemos una esperanza de que no importa cuál sea la circunstancia, el Señor tiene algo, si estamos bajo su voluntad para nosotros, que ve para bien. Esta canción dice, voy a cantar a mi Señor, quiero gritar porque me amó, que es lo que recordamos en que nos amó, pero que Él está todo el tiempo con nosotros y que Él nos va a siempre ayudar. Es imposible dejar de cantar. A veces dice esta canción, es imposible dejar de cantar. Hay momentos en nuestra vida que parece imposible, a la verdad de Dios, que no teníamos ni ganas ni la fortaleza. Pero el Señor, cuando nos acercamos a Él, nos va capacitando en la fortaleza. Oh,
que está en todo lugar y que quiere para nosotros lo mejor. Y cuando reconocemos lo que Él es lo que nos empieza a fortalecer. Nuestras fuerzas no son nuestras propias, que con nosotros está el Rey de infinito poder. Y decimos, Él es el Rey de mi vida, Él es el Rey, Él es el Reina con autoridad. Y ahí no solo reconocemos que está en todo lo que vemos, sino que también está en nuestra vida y en nuestro corazón. Él es el Rey de infinito poder, Él es el Rey de los cielos.
El Evangelio de Marcos, voy a leerlo en esa versión y después. Capítulo 8, Evangelio de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fueron a beber. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no oís, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Estábamos esta semana leyendo algunos pasajes de la Biblia y contrastando el Nuevo Testamento con el Antiguo, porque nos toca una parte del Antiguo Testamento que a veces nos saltamos con tantas, justo nos toca Levítico, y Levítico está lleno de las leyes, qué tenían que comer, qué no tenían que comer, qué tenían que hacer, y a veces como muy específico, ¿no? Y leíamos esta parte. Jesús alimenta a los 4.000, pero me llamó la atención el pasaje que sigue, ¿no? Cuando los fariseos de esa época le piden una señal y después habla con sus discípulos. Y él está en la barca con ellos y les hace una advertencia, les dice algo. Y ellos no entienden la advertencia que Jesús les está haciendo. De hecho, Jesús después les dice: pero escuchen, ustedes no entienden. Fíjense que le dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿no? Estaba hablando de la enseñanza. Y ellos como que toman eso, se habían olvidado de traer la comida, el pan, lo que había sobrado seguramente, y se ponen a preocuparse por algo que no tenían que preocuparse en ese momento. Y Jesús les dice: no entienden. Y yo pensaba: ¿cómo será con esto, con las enseñanzas de Jesús? Porque en uno de los versículos, fíjense que en el 17 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Pensaba en nosotros, en lo que
Jesús nos enseña a nosotros, ¿no? Jesús nos enseña a nosotros que a veces esa advertencia la ponemos para otro lado, la aplicamos donde no corresponde. Ellos estaban aplicando una situación que Jesús le dijo en un lugar que no era. Él les dijo, o sea, no me voy a preocupar por una niña, o sea, les había demostrado que el hecho de lo material para él no era un problema, porque les había provisto de pan. No había sido un problema lo material en ese momento, pero ellos estaban centrados solamente en llenarse de panza y aplicaban más lo que Jesús les estaba queriendo enseñar. Y él le dice, no se dan cuenta, no entienden. Y muchas veces yo pienso que nosotros conocemos muchas enseñanzas de la Biblia, conocemos muchas cosas que el Señor nos dice y las ponemos en el lugar que no corresponde. Entonces, cuando pensaba en los primeros versículos que leíamos al empezar el culto, que decía, Señor, enséñame, es también eso, a tener la sabiduría de dónde poner lo que el Señor nos está diciendo. Porque muchas veces Dios nos está hablando, nos está mostrando, nos está diciendo es por acá y lo ponemos en otro lugar porque nuestra mente está tan preocupada en algo en lo que no debería estar preocupada, que lo ponemos ahí, como que entendemos esa necesidad, ¿no? Es como cuando a alguien le pasa algo y uno habla con esa persona y su tema se centra en eso y nada más y no puede ver otra cosa alrededor, ¿no? Y me puso a pensar en qué estaba queriendo decir mi Señor que recordara, qué quería enseñarme, a dónde tenía que aplicar eso que muchas veces decimos, pero esto ya lo escuché, esto ya lo sé, esto ya lo escuché, esto ya me suena conocido. Pero a veces cuando el Señor te está reiterando algo, es porque Él te lo dijo, pero no estás entendiendo, no estamos entendiendo lo que Él nos quiere decir y dónde tenemos que aplicar lo que Él quiere que hagamos en ese momento. Y a veces los pasajes de la Biblia, ¿por qué me hizo pensar el pasaje que sería? Porque la alimentación de los 5.000 la escuchamos 1000 veces, la alimentación de los 4.000 la escuchamos 1000 veces, pero siempre la palabra de Dios como palabra viva, tiene un mensaje nuevo para nosotros en cada circunstancia que estemos pasando. Y a veces tenemos que simplemente abrir el corazón, abrir la mente y entender para qué lado el Señor quiere aplicar su enseñanza en este día. Entonces, les animo que a veces hablamos la palabra del Señor con ojos renovados, con oídos renovados, con la mente dispuesta a escuchar lo que a veces parece que escuchamos un montón de veces, pero a veces debe ser eso que te diciendo ahí, pero te lo repito porque no me estás casando lo que te quiero decir. No estás entendiendo. Que podamos dejar en las manos del Señor todas aquellas cosas que a veces demandan de sabiduría. Pensaba en la semana, con todos los acontecimientos que hubo, a veces ni quiero mirar la televisión, pero a veces alguna cuestión me llama la atención y todo lo que pasó esta semana con esta niña que me conmovió tanto, la situación de ese papá y también escuchar al papá de un muchachito de 17 años, ¿no? Yo decía, qué terrible, cuánta sabiduría tenemos que pedirle a Dios como padres, a veces como congregación también. O sea, no sabemos cómo podemos influenciar la vida de alguien, pero cuánta maldad hay a nuestro alrededor que está pasando, ¿no? Y que, bueno, la Biblia habla de esto, que la maldad se va a multiplicar en el último tiempo, tampoco nos tenemos que asombrar tanto. Pero qué doloroso que es sobrellevar todas estas cosas. Y escuchaba en un momento una de las personas que habló en el horario de la lenta fue la abuela y dijo, nosotros somos personas cristianas y estamos en contra de la violencia. Y me recordaba del mensaje del domingo que nosotros tenemos que, como hijos de Dios, estar reflejando a Dios en todo momento, en la vida diaria, ¿no? Y yo pensaba, no sé, si a uno le tocara atravesar una situación semejante, no podría describir cómo sería mi reacción. Y pensaba cómo ahí uno puede mostrar eso o no. Yo no me creía capaz de la fortaleza que estaban teniendo algunos de ellos. Pero orar por nuestra congregación, por nosotros como papás, por nuestra sociedad, tengo algo que sí, y orar para que el Señor nos ayude, ¿no? a ser sabios. Muchas veces no sabemos el límite de las decisiones propias y lo que uno puede ayudarle a otra persona como a sus hijos a crecer, pero tenemos que dar un montón por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por la gente que nos rodea y por
sociedad en todos los aspectos. Y todo el tiempo hablaban, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que estamos muy lejos del Señor en algunas cosas. Les quería dejar un tiempo, si alguno quiere poner algún motivo de oración para que juntos estemos orando, que lo pueda hacer en este momento. No sé quién había preguntado la semana que te dijera si... Sí, señor, pero a veces uno cuando habla con la gente en el diario le dice, bueno, vamos a orar por esta situación, porque les cuenta algo y les que hablar porque no sé cómo se llama. No, y los papás que se va a operar el cuerpo. Julio le gustó el tema que le opera la otra rodilla, ahora ya le operaron una, así que ya todo rapidito. Hay que orar por él porque el jueves 6 lo operan, después ya también empiezan las clases, todo un tema. Mira, porque ustedes niños, los de primaria empiezan el 5, ¿no? Algunos les queda una semanita más, pero bueno, orar por el comienzo de clases y que bueno, también Dios nos guarde en todas las circunstancias y los chicos nos ayude a estudiar mucho. Yo quiero dar unas gracias por el domingo pasado pedí oración por mi prima mía que fue evacuada para la familia de Dios a su casa, hablando del Señor con vehemencia para que su corazón sagrante venga al Señor. ¿Cómo se llama? Rosa. Muchas gracias porque salió bien, como estando en ese domingo. ¿Alguna cosa más? Bueno, seguir orando por normas, por la iglesia, por todo este lugar que nos dio Dios, visión, por todo el proyecto. No solo comienzo de clases, sino comienzo de un año algo de trabajo para el Señor, entonces, por la escuela bíblica, por todos los proyectos que tiene la iglesia, para que el Señor bendiga y ilumine también a los jóvenes, que son una parte muy importante de esta iglesia. También pedí oración por Romina Ramos, que es la mamá, que alguna vez, recuerdo que hace muchos años, con alguna de las niñas, no sé si era Romina, eran nuestros hijos, que venían a la escuela bíblica, así que el Señor, ella me dice, yo venía a que el Señor ilumine y abra su corazón a todos los hijos de Fanny. Lo poco o mucho que hayan escuchado, que el Señor te vuelve para ver al Señor. Te bendiga por este comienzo de clase, porque va a ser acá en el frente bastante caraboso, así que el Señor también te pasa bien y la ayude. Les voy a pedir que nos pongamos todos de pie. Y que le voy a pedir a Diego si puede tener una oración, porque si no te acordás de todo no importa, pero que pongamos en las manos de Dios todo esto que hemos compartido y aquellas cosas también que hay de manera personal. Señor Dios, te agradezco por lo que tienes como conocido acá, Señor. Te quiero agradecer por todas las oraciones que has respondido, Señor, por todas las situaciones que podemos ver el poder de Dios que tenés, Señor. Te pido, Dios, que
presenta, espero que venir. Disponga el corazón de cada uno de mis hermanos para que pueda ofrendar. Saben que el Señor ama al lado alegre y lo dejamos en tus manos. En el precioso nombre de Jesucristo le decimos amén. Muy bien, nos vamos a preparar entonces para participar de la Cena del Señor. Y yo quiero invitarlos a que vayamos primero al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12, los versículos 24 hasta el 28. Dice el escritor: obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos, cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles. Ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Y ahora los quiero invitar a que vayamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas. Y esto mismo que sucede ahí en Éxodo,
se va a repetir en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, antes que Jesús sea crucificado. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 22, comenzando con el versículo 14. Dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y les dijo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado a ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que se derrama por ustedes. Pero sepan que el que mete la mano que va a traicionarme y está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Como ustedes verán, quizás alguno no tiene muy claro, el primer texto que leí tiene que ver con la Pascua. La Pascua era la celebración de la liberación de Egipto. Esto implicaba la muerte de un cordero y rociar las puertas de los dinteles con la sangre para que cuando el ángel de la muerte pasara, los primogénitos del pueblo vivieran y no murieran. Interesante que la misma imagen y la misma forma aparece en el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento, y Lucas, como médico e historiador, pone todas las cosas en orden y hace un raconto de la situación a través de la cena del Señor. Así que, mientras recordamos este acontecimiento que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús, el cordero de esa Pascua es Jesús representado en su vida en este momento ante los discípulos, y ellos entienden de que tenía que haber un sacrificio en la Pascua, y Jesús se muestra a través de estos elementos como el Cordero Pascual. Así que vamos a participar, les invito a que se pongan en pie para participar de estos símbolos que tienen que ver con la muerte y la resurrección, y recordar, como dice el texto, Jesús, que no va a ocurrir esto hasta que estemos en su presencia en las bodas del Cordero. Pero interesante, si ustedes observaron, cuando yo leí el texto de Éxodo, dice: cuando tus hijos preguntaren, les dirás. Y cuando nuestros hijos y aquellos que nos conocen nos pregunten qué es lo que estamos haciendo, hagamos como hizo el pueblo de Israel. Recordemos que estamos celebrando lo que pasó con la vida de Jesús en su muerte y su resurrección. Así que vamos a compartir entonces en primer lugar el pan, y vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar a Miriam, ella va a pasar, porque no somos demasiados como para andar moviéndonos tanto, y antes de que ella pase, voy a pedir que alguien voluntariamente sienta, dar gracias por el pan y dar gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Si alguno quiere hacerlo voluntariamente, oramos. Gracias, Señor, porque esta mañana una vez más recordamos esta ordenanza que vos dejaste en ese momento cuando estabas por dar tu vida en la cruz por nosotros. Gracias porque a pesar de tu sufrimiento, a pesar de tu dolor, vos con todo tu gran amor diste tu vida ahí por nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque podemos recordarlo esta mañana. Y te
te bendecimos y te adoramos por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Podemos participar. Dice el texto de Lucas que Jesús, tomando el pan, dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Muy bien, vamos entonces a participar de la copa. ¿Y alguien quiere orar voluntariamente por esta copa? Amado Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad que le das a tu iglesia. Que todos reunidos, Señor, de participar en un momento precioso, recordando, Señor, un gran amor, tu gran sacrificio y tu misericordia para todos nosotros. Bendícenos, Señor, purifica cada uno de nosotros y gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En la cruz estrella tu vida, entregaste todo a mí. Vida eterna entregaste al morir. Por tu sangre tengo entrada al trono celestial.
que el texto habla que primero Jesús repartió la copa y después repartió el pan, ¿no? Es decir, cómo nosotros institucionalizamos algo que no está en el texto bíblico, ¿no? Es decir, siempre tenemos la tendencia y lo normal es que repartamos el pan primero y después la copa. Sin embargo, el texto dice que Jesús primero repartió la copa y después tomó pan y después de dar gracias y bendecirlo lo repartió, ¿no? Es decir, si nos equivocamos y lo hacemos raro no pasa nada. Lo importante no es cómo se haga, sino lo que representa lo que estamos haciendo. Así que lo dejo como inquietud para que lo piensen, ¿no? A veces actuamos por cierto instinto religioso y no como el texto bíblico ordena. Muy bien, muchas gracias. Según mi agenda, yo tengo agendado cumpleaños que se pueden celebrar la semana que viene, porque se cumplen en el transcurso de esta semana que se inicia. ¿Quién cumple hoy? Ah, pero no está presente. Un saludo por la cámara. No, lo vamos a celebrar el domingo cuando venga. Muy bien, antes de compartir la palabra, tengo una invitación para leerles. 1 de marzo, estimados hermanos en Cristo, les saludamos con la bendita paz de Dios, deseándoles las más ricas bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Por medio de la presente, queremos invitarles a participar en dos actividades especiales que tendremos el sábado 22 de marzo en el Seminario Bíblico Técnico. En primer lugar, una conferencia de crecimiento espiritual a partir de las 15 horas bajo el lema Conforme al corazón de Dios y pensando en el desafío de servir conforme a la voluntad del Señor. Las ponencias estarán a cargo de los pastores Anatolio Goldoniek y Anthony Aheyo compartiendo la palabra del Señor. En segundo lugar, a continuación de la conferencia, tendremos la reunión de apertura a partir de las 19:30 horas. Será una hermosa oportunidad para compartir un tiempo de comunión fraternal y de edificación espiritual. El propósito es consagrar en las manos del Señor este nuevo año que comienza, pidiendo la bendición de Dios sobre los directivos, profesores, colaboradores y estudiantes en general. Aprovechando esta ocasión, queremos animar a los hermanos de la Iglesia que tienen deseo de servir al Señor que vengan a capacitarse con nosotros. Serán bienvenidos. Podrán profundizar en el conocimiento bíblico, fortalecer los fundamentos de su fe y adquirir herramientas ministeriales apropiadas para el tiempo que vivimos. Y por último, queremos agradecerles a todos por el apoyo en oración y por las ofrendas de amor, haciendo posible que esta obra pueda seguir adelante en la voluntad de Dios. Nuestro deseo y oración es que el Señor les bendiga ricamente. Sin más, nos despedimos muy atentamente esperando poder verlos en tan gratos actos de Señor. Por el Seminario Bíblico Temple, Pedro Panzú, rector, Juan Culac, presidente del Consejo, y secretario del Consejo, un servidor. Así que recuerden, sábado 22 de marzo. Muy bien. En esta mañana entonces, como yo hablé el domingo pasado, ¿se acuerdan que en algún momento dije que iba a predicar dos sermones acerca de los esenciales de la fe? Y antes de predicar, quisiera hacer una especie de introducción rápidamente. Si volvemos años atrás, hace un tiempo, cuando tuvo la pandemia, recuerdan que en los primeros meses de la pandemia surgió una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué era esencial, qué no era esencial? Y acá, sobre todo en Argentina, se discutía si el fútbol era esencial o no. No sé qué piensan ustedes, si en un momento de contagio el fútbol sería esencial. Algunos fanáticos dirían que no importa lo que pasa, al fútbol hay que
esencial. Así que vamos a ver esto trasladándolo al plano espiritual, qué es lo esencial en la fe cristiana y qué no tiene nada que ver con la fe cristiana, pero que quizás nosotros interpretamos que es espiritual y no tiene que ver con espiritual. Así que, si nos miramos un poco hacia adentro, vamos a ver en este domingo y el domingo que viene qué es lo esencial, es decir, qué es lo fundamental que nosotros como cristianos tenemos que saber y tenemos que conocer, cuáles son las verdades que están en la palabra de Dios y que no tienen que ver muchas veces con lo que nosotros acostumbramos a escuchar que ocurre. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar antes de compartir la palabra de Dios. Señor, queremos guardar silencio en este momento, escuchar tu voz. Te pedimos que nos ayudes a comprender qué es lo esencial de aquello que no está en tu palabra. Ayúdanos a poder profundizar esto como iglesia, como hijos tuyos, para tener claro qué es lo que vos querés de cada uno de nosotros, más allá de lo que estamos acostumbrados a practicar. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, antes de desarrollar todo, podemos hablar de que durante el ministerio cristiano, desde el libro de los Hechos hasta el día de hoy, han ocurrido situaciones que han llevado a la iglesia cristiana a revisar durante la historia del cristianismo distintos tiempos acerca de lo que era verdaderamente esencial y lo que no era esencial. Recuerdan ustedes, por ejemplo, que bíblicamente en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 15, se discute qué es lo que tenían que creer los que se convertían. ¿Se acuerdan? Concilio de Jerusalén. Y ahí los discípulos determinaron en conjunto tres cosas: que se abstuvieran de los sacrificados a los ídolos, ¿qué más? De los estrangulados de sangre, ¿sí? ¿Y qué más? Hechos capítulo 15, Concilio de Jerusalén. Sacrificado a los ídolos, de los estrangulados de sangre, ¿y qué más? No sabe. Bueno, no importa. Tiene que ver con el tema sexual. ¿Okay? Tuvieran en cuenta el tema de la sexualidad. Ahora, esto ocurrió ahí por el año 50 y pico, más o menos, que es donde se escribe este texto de Hechos de los Apóstoles. Esto significa que se estableció, de alguna manera, pautas de lo que sería esencial para la fe cristiana en aquel entonces, cuando los judíos querían que los no judíos se circuncidaran. Recuerdan, ahí vino todo el tiempo. En el tiempo más adelante, ya entrado el cristianismo universal, aparece lo que se conoce como el credo de los apóstoles, que es el credo famoso de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Luego comenzaron algunas confesiones de fe, como la confesión escocesa de Westminster. Entonces los hermanos presbiterianos establecieron como esenciales para su fe una serie de normas llamadas la confesión de Westminster. Luego apareció el catecismo de Heidelberg, que los hermanos de la Iglesia Reformada holandesa pusieron en práctica y repetían con preguntas y respuestas para poder definir lo que ellos creían que era esencial. Ahora, vayamos entonces a partir juntos de la Reforma. La Reforma apareció, ahí ustedes lo tienen, lo que Lutero llegó a definir como lo que corresponde a las 5 solas famosas: sola Escritura, sola fide, solo gratia, solo Cristo, solo Deo gloria.
si había que reformar algo, había que plantearlo en el mismo idioma que estaba manejando en su momento la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que yo quiero entonces ya empezar a ver junto con ustedes qué es lo esencial para el cristianismo y para la fe cristiana. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque cuando nosotros hablamos de cristianismo, hay muchas interpretaciones de lo que es cristianismo y hay muchas iglesias, muchas denominaciones que se dicen cristianas, pero lo que menos practican es lo que dice el cristianismo. Entonces, ante la mezcla y las dudas, vamos a empezar a ver qué sería esencial o qué debería ser. La primera cosa que les propongo es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y entonces ahí van a tener ustedes una diapositiva que tiene que ver con el texto bíblico, que les recomiendo que si quieren abrir su Biblia, lo pueden leer. ¿Qué es la gracia? La gracia tiene que ver con lo que se llama el carisma. La gracia es un regalo, no es algo que tenemos que hacer ningún sacrificio. El primer texto que ustedes tienen ahí es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Les invito a que si quieren compartirlo de la pantalla o de su Biblia, yo lo voy a leer. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obra para que nadie se jacte. Este es el punto de iniciativa. El punto de iniciativa que debemos creer es que la gracia de Dios es la única en el cristianismo bíblico, no en el cristianismo religioso, que es otra cosa. El cristianismo religioso entiende de que nosotros tenemos que hacer cosas para que Dios nos bendiga. Esta es la visión panteísta pagana. Es decir, respondo a una deidad porque la deidad me pide cosas, y entonces si yo hago las cosas que la deidad me pide, la deidad me bendice. Si yo no hago lo que la deidad dice, la deidad me maldice. La gente que tiene esta idea, Dios me castigó. ¿Sí? Dios me castigó. La idea de una deidad que castiga porque nosotros no hacemos lo que Él nos manda. Y es al revés. El cristianismo bíblico parte de la iniciativa de Dios en beneficio del ser humano. Es Dios el que se acerca al ser humano. Este es el cristianismo bíblico. Entonces, no es un sistema de reglas. Ustedes saben que la palabra religión tiene que ver con reglas. ¿Por qué? ¿Por qué es religión? Religión es religar al ser humano con la deidad. Y entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer cosas para que la deidad me responda. Y esto lo tienen ustedes, por ejemplo, en el mundo pagano. ¿En qué sentido? Si ustedes van, por ejemplo, al interior, al Chaco, tienen que los Toba, Huichi, hacen ceremonias para que la deidad, Dios, en este caso, la tierra, la Pachamama, los bendiga. Y entonces hay ceremonias para la cosecha, hay ceremonias para la fertilidad de las familias, para que Dios les responda. Esto no es cristianismo bíblico, esto es religión. El cristianismo bíblico parte de la idea de que Dios nos bendice, y lo tenemos desde el comienzo de Génesis. Cuando nosotros vamos al sacrificio de Abraham, resaltamos el sacrificio de Isaac, ¿no es cierto? Es decir, pero nosotros, si leemos bien el texto también enseña que Dios proveyó el cordero. Dios le proveyó la salvación de Isaac, porque dice que cuando Abraham levantó el cuchillo para clavarlo, dice que vio el cordero que estaba clavado en el zarzal. Cuando nosotros leemos el texto, ¿cuánto
sea que ahí, cuando Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá, es Dios que le provee el cordero. Entonces, el cristianismo bíblico tiene que ver con lo que Dios hace por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Dios. Por eso, la gracia de Dios. Entonces, podemos resumir esto de esta manera. Si nosotros crecimos en un ambiente cristiano, donde hablamos de Dios, nuestra idea de Dios va a ser esta: que Dios es el que toma la iniciativa del hombre. Si alguno creció dentro del ámbito islámico, va a hablar de Alá. Y si alguno creció en el ámbito budista, va a hablar de Buda. Pero ¿qué pasa? La gente confunde y dice, bueno, no importa, yo lo llamo Dios, otro lo llama Buda, otro lo llama Alá. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque todos estos dioses, estas deidades, Buda, Alá, es el hombre que tiene que hacer cosas para que la deidad reconozca que está haciendo las cosas bien. En cambio, en el cristianismo bíblico, Dios es el que toma la iniciativa, es el que nos ama de una manera anticipada y tiene que ver con que nosotros obedecemos a Dios porque Dios nos amó de tal manera, y el resultado de nuestro amor a Dios tiene que ver con que Él nos amó primero. Así que el cristianismo bíblico es diferente y es superior a cualquier otra religión, porque Dios es el que ama a la gente mala. Dios ama gente mala. Dios ama asesinos. Dios ama prostitutas. Dios ama todo lo que es malo, Dios lo ama. Y entonces nosotros contamos con un favor incondicional de Dios, porque Dios nos ama. Podemos resumir el cristianismo bíblico como que es gracia de Dios. Pasamos ahora al segundo esencial de la fe, y es la revelación de Dios. ¿Qué significa esto? Complementando con lo que estoy diciendo, nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente y tan sencillo es poner nuestra fe en Dios por medio de la gracia de Dios. Si alguno quizás tiene dudas, la palabra gracia y regalo tiene que ver con agradecimiento. Gracia y agradecer tienen la misma raíz en el idioma original. Significa regalo, regalo de Dios, regalo, amor anticipatorio. Es decir, Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos. Dios nos ama porque Dios es bueno. Hay una diferencia. No es por lo que nosotros vamos a hacer, sino por lo que Dios hace por nosotros. Por eso, el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9, esto no es. Ahí, antes de esto, la revelación de Dios, ahí está. No el apóstol Pablo, discúlpeme, me equivoqué, está hablando ahí la revelación de Dios, que Dios nos salvó por su gracia. En Romanos, ese texto tiene que ver con la palabra que es la revelación de Dios. Pero en Romanos dice, Dios los salvó por su gracia, Romanos capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando creyeron ustedes, no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En la Reforma de Lutero se solía repetir esto como la gracia, el regalo de Dios. Sin embargo, en la revelación de Dios que estoy hablando ahora, es la revelación de Dios es a través de la palabra de Dios, la Biblia. Es decir, la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es
el segundo aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso puse ese texto que ustedes conocen muy bien, que es el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La Reina Valera dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, la revelación de Dios la vamos a entender mejor, y ahora sí vamos a compartir el Salmo. Y si lo quieren buscar, el Salmo 119, 105, yo voy a leer algunos versículos desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 16, y ustedes lo van a poder seguir ahí. Dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que obedecen sus normas y lo buscan con todo su corazón. No hacen compromiso con el mal y solo andan en los caminos de Él. Nos has ordenado cumplir y puedan ver tus leyes. En lo que yo hago entonces no seré avergonzado. Cuando compare mi vida con tus mandamientos, cuando aprenda tus leyes justas, demostraré mi gratitud viviendo como debo y obedeceré tus normas. No me abandones, Señor, como puede mantenerse íntegro el joven, viviendo conforme a tu palabra. Me he esforzado cuanto he podido por hallarte. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, bendito Señor. Dice la Reina Valera 60: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿con qué va a ser alumbrado el joven en su camino? Dice el Salmo, continuando: enséñame tus normas. La anterior, enséñame tus normas, y he repetido en voz alta todas tus leyes, y ellas me han regocijado más que las riquezas. En ellas meditaré y las acataré plenamente. Me deleitaré en tus normas y no olvidaré tus palabras. Bendito Señor, enséñame tus normas. He repetido en voz alta todas tus leyes, y en ellas me he regocijado más que las riquezas. En ellas meditaré y las acataré plenamente. David está escribiendo este salmo acerca de la revelación de Dios. La revelación de Dios está en la Biblia, y nosotros no tenemos otro texto que nos guíe que no sea la Biblia. Es interesante que la Biblia no es solo la historia del pueblo hebreo, sino es la historia de la salvación nuestra. Por eso, como decía Ruth, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nosotros tenemos la revelación de Dios. Así que es muy importante que tengamos en cuenta lo que Dios ha escrito en su palabra. Y es notable que el cristianismo bíblico no es una repetición, no es que nosotros leemos la Biblia como hace el pueblo hindú. No sé si saben que los hindúes repiten, ¿no?, lo que ellos llaman mantra, es decir, repiten frases llamadas mantra para que la deidad obre. El cristianismo bíblico, la Biblia, no es para que nosotros repitamos de memoria lo que la Biblia dice, sino para que comprendamos lo que Dios nos quiere decir. Y Dios nos regaló esto que llamamos cerebro para tener capacidad de reflexión espiritual y poder utilizarlo para un mejor entendimiento de la palabra. La Biblia es un libro de principios enmarcados en la historia del pueblo de Dios, que es también mi historia y tu historia. Y por último, lo esencial para la fe, lo último sería lo esencial para la Biblia y para la revelación y para lo que corresponde a lo que es esencial, es la fe. Y así
llegamos a la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la prerrogativa humana de reacción lógica a la gracia de Dios revelada a través de la Biblia. ¿Qué significa esto? Que para que nosotros crezcamos, la fe nos lleva a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 3. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, es que tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios, hasta nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que ellas nos ayudan a desarrollar resistencia. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 3. Es interesante que como la fe es algo tan poderoso, la gracia de Dios se revela en la Biblia a través de la fe. Y la fe es la que nos lleva a actuar para reconocer la gracia de Dios, el regalo de Dios, nuestra salvación. Es ilustrativo esto de pensar en la fe. La fe tiene que ver con el desafío de hacer cosas aunque no la veamos. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, ustedes reconocen y conocen ya de por sí el texto, dice la Reina Valera, dice: la fe es la convicción de lo que no se ve. Y yo les voy a pasar ahora un texto más moderno. Dice: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de lo que no se ve gracias a su fe. Nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que antes no podía verse. ¿Y qué es la fe? Les voy a contar una historia que ilustra un poco esto. Hace muchos años atrás, esta historia es vieja, dice que un niño en su pueblo soñaba con ver un gran show espectacular. Por supuesto, ninguno de ustedes tiene idea de lo que estoy hablando, porque esto hace muchos años. No había televisión, no había otro tipo de entretenimiento que no fuera el circo. El circo era lo tradicional en los pueblos para entretener a los niños. Y entonces dice que este niño recibió el anuncio de que el circo iba a estar en su pueblo y le dijo al papá y a la mamá que quería ir al circo. El padre y la madre lo prepararon para ver el circo, y en aquel entonces, cuando había, hace muchos años, una ocasión especial, la vestimenta de los chicos era especial. Incluso los que tenían plata y podían, le ponían hasta zapatitos de charol. Otros no, pero algunos que tenían mucho dinero utilizaban zapatitos de charol para los niños. Y entonces dice que el papá y la mamá vistieron a este niño para la ocasión y llegó el circo al pueblo. Cuando el niño fue a ver el circo, en el camino se encontró con los malabaristas, con los trapecistas, con las jaulas de los leones, con los elefantes, el tigre, etcétera. Y vio un montón de gente. Y entonces él, contento de que había visto el circo, no sabía dónde iba la gente. Claro, la gente se encaminaba hacia la carpa donde el circo se iba a presentar. Él había visto los animales y estaba muy contento de que había visto el circo. Entonces, cuando fue el lunes al colegio, los compañeritos le dijeron: ah, así que estuviste en el circo y subiste la carpa. ¿Qué carpa? No, dice, yo vi a
los elementos que componían el circo, pero no vio el circo, no vio el funcionamiento del circo. Y entonces se fue contento con la idea de ver el circo, pero se llevó la sorpresa de que no había visto el circo, había visto los componentes del circo. Y esto nos puede pasar a nosotros con la fe cristiana. Podemos tener todo el andamiaje religioso, pero no tenemos en claro que la fe cristiana es no el andamiaje religioso, sino la práctica, el ver la realidad, el ver de que no es el desfile de la religión, sino es la práctica en la vida diaria. Cuando nos enfrentamos a realidades, ahí se pone en acción nuestra fe, ahí se propone el desarrollo de nuestra fe cristiana y ahí se ve si realmente creemos o no creemos. Estaba escuchando a un amigo pastor que estuvo en el Congreso en Corea de la organización Lausanne, la Organización para el Evangelismo Mundial. Y me llevó la sorpresa, ni sabía yo, me enteré ayer, de que hay 10 países en Latinoamérica, no en la India, no en países musulmanes, en Latinoamérica, que está prohibido predicar el Evangelio. En Latinoamérica, 10 países. Dice, yo también me sorprendí, decía predicar. Jamás se me hubiera ocurrido de que Latinoamérica está prohibido predicar el Evangelio. Y él contaba de que hubo un testimonio de personas de países que ni siquiera creemos que existen, donde la persecución de los cristianos está bien. Y el otro día Viviana me mostró, no sé si escucharon, en Angola mataron como 70 cristianos en la calle, están tirados en la calle directamente. La fe se pone en obra. Mientras está todo bien, todos creemos en Dios. El problema es cuando enfrentamos la prueba. Por eso la iglesia primitiva creció cuando la fe, a través de la persecución, los hizo ir a los circos romanos, los hizo meter en las catacumbas para seguir predicando el Evangelio y no tener miedo de morir. La fe tiene que ver con el obrar de Dios en nuestras vidas. Y para que esto ocurra, tenemos que tener en cuenta la gracia de Dios, la revelación de Dios, que nos permite entender que nuestra fe está basada no en un sistema religioso, está basado en la palabra de Dios, está basado en la persona de Jesucristo. Por eso Jesús planteó a los discípulos: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hasta qué? Hasta la fe. Creo que nuestro desafío en esta mañana es considerar estas cosas como esenciales: gracia, revelación y fe. Y si nuestra mente apunta a conocer la gracia, la fe y la revelación, va a ser una vida cristiana donde, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, vamos a tener victoria. Y aún en la derrota, nuestra fe sigue teniendo vigencia, porque no es una fe que nosotros fabricamos, sino es dada a través de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y entonces será una fe que no se conforma con una vida religiosa, sino será una fe que vuela y que mira más allá de todo lo que nos sucede a nuestro alrededor. No va a ser una fe influenciada por la sociedad, no va a ser una fe influenciada por el pensamiento de la sociedad, sino va a ser una fe genuina, basada en la palabra de Dios, en su revelación y en la gracia de Dios sobre todas las cosas. Así que, ¿qué es lo que distingue el cristianismo bíblico del cristianismo religioso? La gracia, la revelación a través de la Biblia y la fe que nos lleva a actuar como cristianos. Invito a cerrar
nuestros rostros y luego el domingo que viene continuaré con 3 esenciales más de la fe. Oramos. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Te pedimos perdón porque muchas veces la leemos, pero no profundizamos en lo que ella quiere para nuestras vidas. Señor, que esta semana se inicia, seamos hombres y mujeres de fe, seamos personas que estemos dispuestas a presentar tu gracia a aquellos que están perdidos, que están en necesidad. Oramos para que tu Espíritu nos guíe y seamos cada uno de nosotros, como hablamos el domingo pasado, llamados por Dios